Bueno, si Dale, querés, fíjate después cómo te arreglas para editar. dale, si querés contarme, Luciano, esto que me estabas diciendo, un poco cómo llegás a esa comunidad en particular y cómo empezás a trabajar como docente. Sí, bueno, soy biólogo, estudié en Buenos Aires, me vine a la Patagonia hace un montón de años, no tenía intenciones de trabajar en educación inicialmente, tenía una experiencia laboral muy variada, pero no relacionada directamente con la educación. Por una casualidad, eh, por un compañero de fútbol que me comentó una posibilidad de dar clases en una localidad chiquita que se llama Pilcanilleu, que está en la provincia de Río Negro, a 70 kilómetros hacia el este de Bariloche, en el medio de la estepa patagónica, en lo que se llama Línea Sur. En esa localidad se conocen todos, porque es un pueblo chiquito. A mí me interesó la ruralidad en el sentido de que veía la posibilidad de transformar, de hacer cosas, de concretarlas, de que los protagonistas fueran los mismos estudiantes, siempre contemplando la participación de las familias, de las distintas instituciones. Eso fue lo que me atrajo, esa posibilidad, eh, con lo cual acepté. Empecé a indagar un poco las posibilidades, a conocer a las personas. Ello me llevó más o menos un año, ¿no? Cuánto hace en total que estás trabajando en esa comunidad? Hace 5 años. Sí, sí, sí. El primer año fue un año de, digamos, de observación, ¿no? De respeto, porque yo conocía la dinámica por ahí de los pueblos en la Patagonia, y bueno, hay una desconfianza natural de la gente que viene de otro lado. eh, si bien, digamos, te respetan, pero no te conocen, y esos tiempos, digamos, son largos, con lo cual yo entendiendo eso, estuve observando y sin opinar demasiado, pero sí preguntando y de a poco que me fueran conociendo a través de mi trabajo, no lo que yo les decía que quería hacer, porque no les decía nada, sino que vieran en Mostrando. función de lo que yo hacía y de digamos, de la coherencia entre lo que yo decía y lo que yo hacía. Eso me llevó a de a poquito, digamos, resolver este tema de confianza, con lo cual después, al segundo año, ya empecé con mis propuestas, ¿no? Propuestas siempre a través Luciano, de la interacción con los estudiantes. ¿qué tan grande? O sea, contanos, uno se imagina obviamente, me hablabas de 700 habitantes, me hablas de una escuela rural, se imagina algo pequeño, pero está bueno que vos nos dimensiones y nos digas cuántos estudiantes hay, si la escuela tiene alguna orientación. Sí, la escuela tiene, cuando yo ingresé, la matrícula era de aproximadamente 100 estudiantes en los 5 años del nivel, es una escuela secundaria pública, la única escuela que hay secundaria en la localidad. Hay un solo primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto. Em, Hay chicos que viven en el pueblo, otros que son de parajes relativamente cercanos o no tan cercanos, pero que viven en la residencia escolar. Esos chicos están 15 días en la residencia y cuando se puede, no siempre, porque depende de las condiciones climáticas, vuelven a sus casas un fin de semana y después vuelven otros 15 días a la residencia escolar. De distintos parajes que pueden estar a, no sé, 30 kilómetros o a 100 kilómetros de Pilcanilleu. Esos chicos son chicos de campo, con realidades totalmente distintas a las de Pilcanilleu mismo, que ya de por sí, digamos, es muy distinto a Bariloche y, bueno, ni hablar a Buenos Aires. Eh, Claro, ahí eh, nos damos idea un poco del tamaño y de eso que decís que tampoco es un universo único, sino que también a su interior es heterogéneo entre estos chicos más de la localidad y otros que vienen de los parajes que tienen sus particularidades también, por lo que te voy escuchando. sí, y cada paraje es distinto, o sea, no es lo mismo Corralito que Las Vallas, o que otro paraje donde por ahí hay 3 casas, o en otro lugar hay, no sé, 100 personas viviendo. Bien, También hay realidades muy distintas en cuanto a digamos, que eso por ahí, no sé si será común también en otros lados, pero acá por ahí tenés muchos chicos que viven, no sé, con su abuela, o que viven con la mamá, o que viven con la hermana. Hay muchas estructuras familiares muy distintas, y realidades muy distintas.
Bien. Hay una heterogeneidad importante. ¿Qué pasó con, digamos, a la escuela tenía un proyecto, vos nos acercaste, un proyecto institucional, más allá de tu propuesta, acercaste un proyecto más amplio que tu propia propuesta. Si querés contarnos un poco de qué se trata ese proyecto y qué pasó cuando se dijo aislamiento preventivo social y obligatorio, cómo empezaste a pensar la transformación de ese proyecto, ¿qué implicó eso? Sí, bueno, de estos 5 años yo hice distintas propuestas, digamos, hubo una propuesta de un plan de manejo de basura para la escuela, de un diseño de un plan de evacuación de la escuela, todas cosas que la escuela no tenía, que se hicieron con muy buenos resultados, y bueno, finalmente el año pasado eh, empecé a pensar un proyecto con los chicos que tenía que ver con la construcción de un invernadero y la puesta en valor del área natural de la escuela, ¿no? Con, digamos, objetivos que tenían que ver que impactaban directamente en la comunidad. Uno era el tema de la alimentación, digamos, una alimentación más sana, más nutritiva, que partiera digamos, de cuestiones que iban aprendiendo los chicos, pero que se trasladara después a las familias, y después también en relación a la economía familiar, porque la orientación que tomó la escuela originalmente era agroforestería, después, digamos, hubo una votación y demás, y la modalidad cambió a economía y administración, con lo cual todos los proyectos se orientaron de alguna manera o tenían en cuenta algunos aspectos económicos. Entonces me pareció interesante esto del invernadero, que alguna vez existió en la escuela, después se destruyó por cuestiones climáticas, por los vientos. Bueno, yo lo retomé y bueno, con muy buenos resultados, en el sentido de que fue muy motivador, eh, los chicos participaron mucho, salían de las aulas, eso fue muy bueno, ¿no? Buscar así un espacio nuevo, Ujú. eh, cada uno podía encontrar su función, donde trabajaban en equipo, de forma colaborativa, digamos, muchas virtudes de los trabajos que son de proyectos, que yo veía como desde el punto de vista educativo como muy valiosos. Bien, ese trabajo, por lo que vos contás y leyendo el proyecto, ¿estaba pseudo consolidado o ya como decís vos, ya había impactos en las conformaciones grupales, en la división de tareas, en impactos concretos que los proyectos buscan, ¿no? Como justamente generar producciones concretas, que ya estaba medianamente, digo, cuando uno parece llega a un lugar, aparecen nuevas preguntas, ¿no? Vos ahí habías encontrado un modo de hacer que te iba dando resultados que te interesaban, que te parecían importantes en los aspectos que mencionabas, y yo te decía, bueno, de pronto todas las prácticas y estas que ya en sí mismas parecen o están enmarcadas dentro de lo que llamamos buenas prácticas, todas fueron impactadas por la necesidad de tener que repensarlas al calor de este aislamiento. ¿Qué empezaste a pensar ahí? ¿Qué se te ocurrió? ¿Cómo lo implementaste? ¿Qué fue pasando con eso? Bueno, fue sorpresivo, como para todos, esta situación de no poder ir más a la escuela. El proyecto en sí tenía mucho que ver con el hacer, con el lugar, con la reconstrucción del invernadero, con un montón de cuestiones que tenían que ver con estar en el lugar, con lo cual yo tuve que empezar a ver qué se podía rescatar, digamos, de eso para avanzar todo lo posible sin saber, con la incertidumbre de no saber cuándo íbamos a volver a la escuela, qué actividades se podían avanzar en relación al mismo proyecto para no abandonarlo, porque era un proyecto que a todos les interesaba, a toda la comunidad educativa, digamos, no solamente a los estudiantes, a las familias, a la dirección de la escuela, era un proyecto incluso que excedía, que se podía extrapolar a otras escuelas de otros parajes. Entonces no quería abandonarlo, con lo cual, y los chicos tampoco, así que la idea fue identificar cuáles eran las actividades que se podían realizar a distancia en cuanto a exploración de posibilidades y actividades que fueran concretas y relacionadas directamente, como para cuando volviéramos tener avanzadas un montón de cosas que nos permitieran continuar con el proyecto. Dentro de esas investigaciones, lo que hice yo fue diseñar algunos trabajos prácticos que podrían realizarse en forma grupal, virtual, digamos, porque los chicos todos allá tienen celular y se pueden comunicar entre ellos. No tienen por ahí computadoras,
no tienen un buen acceso a Internet, digamos, pero sí se comunican habitualmente entre ellos por medio del celular. Con lo cual se podían hacer trabajos grupales, y eso fue lo que yo planteé en 3 trabajos prácticos relacionados con el proyecto eje o organizador, que era este del invernadero. Empezaron a investigar los tipos de invernaderos en un primer proyecto, en un primer trabajo práctico, proyectos de invernaderos, los distintos tipos de invernadero asociados a los distintos lugares, las distintas particularidades de una zona, de un clima. Después ellos mismos, a partir de ese trabajo práctico, seleccionaron cuál era el invernadero y el tipo de invernadero que era más adecuado para nuestra localidad, para Pilcanilleu. Después hubo un segundo trabajo práctico donde se trabajó con un calendario de siembra que fue diseñado por el INTA específicamente para la provincia de Río Negro. Ese calendario de siembra ellos lo tomaron como insumo y hicieron un trabajo práctico donde seleccionaron distintas especies que consideraron que se podían, digamos, plantar y cultivar en la localidad de Pilcanilleu. Y en un tercer trabajo a mí se me ocurrió como algo más desafiante, por una cuestión digamos, desafiante en el sentido de que era algo nuevo, totalmente nuevo para ellos, pero que siempre les interesó porque lo digital y, digamos, la tecnología es algo que les interesa, y se me ocurrió dar un pasito más y arriesgarme, de alguna manera, a pensar un trabajo práctico donde trabajaron con una herramienta digital nueva, que ellos desconocían, con un concepto nuevo, que es el de infografías, donde se condensa información, donde hay que tomar un montón de decisiones, para comunicar visualmente, generando un producto de fácil lectura, con un lenguaje accesible para todos, donde se volcaran estas informaciones relacionadas con lo que habían hecho antes, ¿no? Con el proyecto invernadero y específicamente con el calendario de siembra. Bien, Luciano, ahí yo pensaba que ese fue, hasta que llegase a ese momento, que son las producciones que también nos compartiste de los estudiantes y las estudiantes, ese es el salto cualitativo de lo nuevo. Sentía esta palabra que decías, decidí arriesgar, me parece como casi una locura en medio de tanto riesgo que es ya enseñar, riesgo, lo pongo entre comillas, ¿no? Arriesgado para nuestra tarea, pensar la continuidad pedagógica, encima esta decisión que tomás de poner a prueba algo que no habías puesto a prueba antes, digamos, ¿no? Que es Tal cual. en la misma ya en marco de incertidumbre que nos genera este modo nuevo de enseñar y de aprender, también probar cosas nuevas. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué fue lo singular que fue llegando? ¿Qué cosas te puso a pensar eso nuevo que llegó? Bueno, primero, digamos, hay un tema, digamos, que nos atraviesa en esta época, que es el tema de la conectividad. Yo no tengo el mismo acceso a los distintos estudiantes. Esto es una propuesta para quinto año, y no todos los chicos tienen el mismo acceso a Internet, ni la misma posibilidad. Con lo cual, yo me comuniqué a través de una plataforma, el Classroom, digamos que con algunos, con otros por WhatsApp, eh, con otros telefónicamente, otros me pude acercar a algún familiar para que les acercara el material por escrito. O sea, hubo una complejidad simplemente para que accedieran a la propuesta. Digamos, eso como un primer paso. Después, bueno, ver la reacción que tenían ellos, esperar un poco a ver qué les parecía. Yo planteé la actividad digamos, les presenté la actividad con un Power, digamos, donde había una orientación, ahí se explica cuáles son los propósitos, digamos, que yo tengo, qué es lo que yo pretendía, en qué tiempos, de qué manera, digamos, con una serie de pasos a seguir. Hubo una mediación mía, un apoyo, una guía, digamos, importante, porque atajándome de alguna manera, dada la incertidumbre de la situación y de mi propia propuesta, ¿no? Que era innovadora. Es innovadora, es algo transformador para ellos, porque es raro que les ofrezcan algo así, hacer algo así. ¿Qué respuesta tuve? Muy, muy buena, en el sentido de que digamos, se engancharon, se motivaron, se formaron los grupos, empezaron digamos, como primer paso yo les propuse hacer algo en papel, digamos, un boceto, donde después empezaron a buscar, digamos, la herramienta digital para transformar ese boceto en papel
en algo digital, digamos, y ellos empezaran a aprender que una herramienta digital los potencia en un montón de cosas, que les da otras posibilidades que por ahí no conocían y que les permite realizar producciones que no solamente las pueden utilizar en mi área, sino en cualquier trabajo, ¿no? Es una forma de comunicar, una infografía es un resumen gráfico, algo que uno puede mirar, donde se condensa un montón de información, donde se resume, donde visualmente es atractivo lo que ven, un montón de cosas que les gustaron, les parecieron atractivas, y bueno, eh, da- cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, hizo lo que pudo. A mí me interesaba el proceso, no me interesaba el producto final, por supuesto. No es que Sabés yo estaba que esperando eso se ve, infografías espectaculares, digamos, eso estaba se vio, esperando. a mí me llamó mucho la atención, eso se vio en esta, a mí me llamó la atención cuando leí, cuando compartimos tu experiencia en el equipo del observatorio, justamente el valor del boceto y el valor que estaba puesto más allá de tu espacio curricular en trabajar esta idea de cómo se comunica algo, independientemente de tu disciplina, ¿no? Potenciar la idea de la comunicación, aprovechar los medios digitales, pero saber que lo primero que tengo que definir, que se veía mucho en esto que vos decís, este andamio, estos propósitos que les explicitaste a ellos, en que ellos primero pensaran qué querían comunicar y cómo, y que la herramienta viniera después, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, porque en realidad, digamos, ellos podían hacer un excelente boceto donde resumieran y cumplieran con las condiciones que yo les proponía, ¿no? Que era, digamos, mostrar determinados contenidos de una manera atractiva, de una manera sencilla de interpretar. Y eso lo podés hacer con papel y lápiz o lo podés hacer con un programa específico para eso, digamos, Ujú. pero digamos, lo que ellos tenían que lograr, lo podían lograr con papel y lápiz de una manera, y también lo podían lograr con la herramienta tecnológica, que era por ahí también lo que a mí me interesaba que conocieran como novedad, y era un poco el gancho, ¿no? Lo que por ahí les interesaba, lo nuevo, digamos, que por ahí les parecía atractivo. Y con lo nuevo, ¿qué pasó? ¿Pudieron hacer esa indagación? ¿Conocieron programas? ¿Aparecieron diferentes programas para montar estos productos? Sí, sí, por supuesto que sí. Digamos, estuvieron, yo les hice, digamos, los orienté en ese sentido también, no los dejé libres, digamos, para que busquen cualquier cosa, sino que les sugerí algunas herramientas, algunas páginas donde se sugieren a su vez herramientas para hacer infografías, bancos de imágenes, digamos, todo eso está en la propuesta inicial, digamos, para que ellos no estuvieran solos en ese sentido. Y después sí, realmente no todos, algunos, digamos, se quedaron en el boceto, pero no porque no quisieran avanzar, sino porque no tenían las herramientas y las posibilidades tecnológicas en sus casas. Pensá que acá hay chicos que por ahí viven en una casita muy chiquitita y son varios hermanos, no tienen computadora y están con un celular, no tienen el espacio de tranquilidad, no tienen el espacio, digamos, real, como para generar un mismo entorno que les permita empezar a trabajar de esta manera. Entonces yo le estaba pidiendo algo realmente como en el límite De las de su zona posibilidades. de desarrollo próximo. Igual Digo, pensaba qué inclusiva es, y más cuando la contás, por eso me parece que la conversación es lo más interesante de todo, porque planteás, como vos decís, una cosa de mucha expectativa, si querés en el sumum de tu expectativa, pero que tenía las posibilidades de realización donde todos se pudieran sentir incluidos, digamos, sí, sí, ¿no? Eso me parece que es muy absolutamente. interesante de tu propuesta de enseñanza, que la expectativa era alta en términos de tus metas pedagógicas, justamente ensayar algo que no habías ensayado en la presencialidad, pero por otro lado tenía contemplado un montón de variantes y de posibilidades donde nadie sintiera que no podía estar incluido en esa propuesta. Totalmente, absolutamente. Lo pensé, digamos, inicialmente así, digamos, conociendo el contexto, ¿no? Y además yo a estos chicos los conozco hace 5 años, digamos, los conozco desde el primer año, y son pocos. Si estás hablando de 10 estudiantes, 10, 12 estudiantes. Claro, Así claro, claro. que los Claro. conozco hace 5 años muy bien a todos, e incluso por ahí conozco a algunos de los familiares. O sea, el contexto es algo que a mí me parece siempre importante, ¿no? Donde, digamos,
no dejarlo de lado, no suponer nada, ¿no? Sino realmente reflexionar, observar desde mi parte, ¿no? De la reflexión sobre mi propia práctica. A veces Sí. uno se entusiasma con ideas propias que le interesan a uno, pero dejas un poquito de lado el contexto y eso te hace alejarte, digamos, del foco que es que ellos aprendan, no que yo mostrar algo que me gusta a mí, sino que realmente les sirva a ellos, ¿no? Y que ellos transcurran su proceso de aprendizaje de la mejor manera posible y yo ofreciéndoles un contexto o un entorno de aprendizaje que a ellos les sirva realmente, en la Sí, realidad, ¿no? creo que no vos arrancaste me quedo con cómo arrancaste y cómo estás terminando y estás ponderando la observación como parte del proceso reflexivo de un docente. Dijiste, yo llegué ahí y me tomé un año para observar, para que justamente lo que ofreciera respondiera a esa comunidad y hoy, después de 5 años, la observación también la volvés a poner como en un lugar sumamente importante para que las propuestas siempre estén en diálogo con los sujetos para los que uno diseña esas propuestas, y que a veces si no tenemos presente eso nos podemos alejar mucho de eso que puede ser muy maravilloso, pues una bellísima propuesta, pero que no atiende y que no dialoga con ninguna pregunta de esa comunidad, con nada de lo que ahí está sucediendo. Absolutamente, y además estando siempre muy atento a, digamos, a las reacciones, digamos, momentáneas, ¿no? O sea, estar atento a cada respuesta, a cada comentario de cada uno de los y las estudiantes, digamos, eso me parece muy importante, ¿no? Escucharlos atentamente para tratar de entender qué es lo que necesitan, qué obstáculos encuentran, eh, qué les interesa, digamos, porque mismo dentro de la misma propuesta, digamos, empiezan a surgir cosas que por ahí me permiten a mí pensar en lo que sigue. Con lo cual, digamos, estoy siempre muy atento a lo que me dicen ellos, ¿no? A lo que comentan, a cada palabra que utilizan y a sus producciones, ¿no? Me tomo mucho tiempo en ver qué hicieron digamos, no estoy corrigiendo, digamos, sino que lo que estoy haciendo es mirando y tratando de, a través de lo que ellos, de sus producciones, entenderlos más a ellos. Así que nada, esa es Perfecto. un poco la forma en que yo trabajo también, ¿no? Hace Sí, 5 años. eso Este es un proyecto pensamos. más. Claro, a mí me parecía eso, que la conversación nos iba a ayudar a entender no solo el proyecto, sino que todos los proyectos en todas las escuelas y nuestras maneras de enseñar, obviamente que estaban consolidadas o teníamos ciertas seguridades, algunas las puso a tambalear, algunas cuantas, este tiempo, y lo más interesante es registrarlo como un momento inédito, donde, bueno, me parece que a través de la conversación que tuvimos estos minutos, se ve eso, ¿no? ¿Cuáles son las cosas inéditas de esta propuesta? Cómo se te plantearon como desafíos y cómo, nada, las vas transitando, como decías recién, sigo escuchando, sigo viendo qué va pasando. Si Sí. nos juntáramos a charlar más adelante, seguramente me podrías decir más cosas sobre esto, porque ese estado observante que vos decías es el que vas a mantener para que la propuesta vaya tomando los movimientos que vaya necesitando a lo largo del tiempo que se desarrolle. Sí, sí, exacto, digamos, buscando como una especie de, digamos, de actitud dinámica en mi cabeza también, ¿no? Ujú. Donde estar dispuesto como docente a dialogar con ellos realmente, ¿no? En el sentido de atender a lo que ellos proponen, a sus reacciones, a sus necesidades. Siempre estoy atento a eso, digamos, más allá de lo de que yo también tengo mis propósitos, mis intenciones educativas. Por supuesto que sí, que están atravesadas por la normativa, por la institución, por un montón de cosas, ¿no? Que por supuesto. Pero Totalmente. dentro de ese espacio, digamos, me parece que hay que sostener cierta flexibilidad en el pensamiento que permita, digamos, ofrecerles, digamos, algo lo más interesante posible a ellos. Digamos, siempre el Ujú. foco para mí y los protagonistas son los estudiantes. Bueno, Luciano, de mi parte, nada, entre lo que ya nos habías proporcionado, tanto tu propuesta como las producciones de los estudiantes, creo que la conversación nos permite justamente otra cosa, lo que tiene la conversación que no lo tiene nada, que es poder ir montando entre pregunta y respuesta en forma de diálogo, esos nichos, esas vueltitas que tienen las experiencias pedagógicas, que si no tenemos esto es difícil, y más a los kilómetros que nos separan, saber bien de qué se trata. Así que de mi parte y en nombre del observatorio
de prácticas del Infot. Te quiero agradecer toda la disposición por todo el intercambio de mails que tuvimos y ahora este rato de la mañana para conversar en vivo y poder terminar de poder pulir todos los datos de tu experiencia para poder compartirla en el espacio del observatorio. Así que sumamente agradecida. No, el agradecido soy yo porque, digamos, siempre, digamos, es agradable, digamos, que a uno lo consideren, que de alguna manera se valore el esfuerzo porque es grande. Yo tengo 2 hijos chiquitos, también estoy en aislamiento, con lo cual tengo toda la complejidad que tienen muchísimos, todos los docentes, y aceptando un desafío que no es menor. Entre medio, lo único que no te conté que te quería decir es que entre medio yo, los primeros años, digamos, me di cuenta que me faltaba formación docente a mí. Entonces hice en la universidad, virtualmente, en la Juan Agustín Maza de Mendoza. Después terminé viajando, digamos, estuve 2 años estudiando y me recibí de profesor universitario, digamos, de ciencias biológicas, y digamos, con lo cual eso me dio muchísimas herramientas como para realmente poder hacer lo que estoy haciendo hoy por hoy. Digamos, yo elegí, tengo 50 y pico de años, 53, a los 50 años me puse a hacer otra carrera universitaria relacionada con mi formación docente. Digamos, eso te lo quería contar porque estoy orgulloso de haber hecho el esfuerzo que fue empezar estudiando en la madrugada durante más de Me un año parece y 2 años. maravilloso porque obviamente vos partís contando tu llegada como biólogo y demás, pero también en eso que se te despierta en cierto momento de la vida y que te ayudan otros a ver eso que vos tenías ahí, que era el tema de ser docente, como si bien aparece como una inquietud, después necesitaste del tramo formativo que te diera otras preguntas, otras herramientas, otro marco para pensar la docencia, más allá de tu sapiencia disciplinar, digamos, de todo lo que vos ya sabías de tu disciplina. Sí, por supuesto, y además, bueno, digamos, digamos, muchísimas cosas que yo hacía en forma intuitiva, que digamos que las tenía por ahí desordenadas, se ordenaron, digamos, encontraron un sustento teórico, digamos, una coherencia, y me permitieron, digamos, mejorar muchísimo mi trabajo como docente. La verdad que estoy muy contento con el esfuerzo que hice y lo que me dio la carrera docente. De hecho, bueno, ahora te cuento así, estoy concursando para entrar a un instituto de formación docente. Quiero trabajar, digamos, también como formador digamos, de docentes, a nivel Bueno, primaria, ¿no? ya nos vas a escribir entonces contándonos cuando eso suceda, alguna experiencia ya como formador de formadores, ¿no? Que es como, creo que es una linda Sí, aspiración para dar cierre a todo este caminito que nos contaste de cómo llegás a la docencia y ahora también las nuevas ganas de ser formador de formadores y transmitir un poco sí, ya tu concursé, experiencia. digamos, estoy en un concurso y tengo la entrevista, digamos, ya presenté el proyecto, el viernes tengo la entrevista, para que te des una idea de lo vertiginoso de todo esto. Bueno, o sea que puede ser que en breve ya estés transitando algún aula de algún instituto de formación y puedas contarnos también vía el observatorio qué te va pasando ahí con los primeros pasos como formador. Bueno, gracias Exacto. Luciano, un beso grande De nada. para vos, para la comunidad de tu zona y bueno, vamos a seguir seguramente en contacto profundizando la tarea. Dale, te agradezco muchísimo la posibilidad y bueno, que estés bien y dale, seguimos comunicados. Dale, gracias, un beso.